En el cambio en el valor de la moneda afecta la tasa de interés del mercado. Sí, nos afecta. Y de igual forma también tenemos que aplicarle esa actualización. ¿Sí? En palabras sencillas, la tasa del interés bancario refleja dos cosas: la llamada tasa real de rendimiento más la tasa de inflación esperada. Y la tasa real de rendimiento posibilita que el inversionista compre más de lo que hubiera podido comprar antes de invertir. La inflación contribuye a que ocurra lo siguiente. Por ejemplo, la reducción del poder de compra, que no va a tener el mismo valor el dinero que teníamos en enero al dinero que vamos a tener en diciembre, ¿sí? Por los factores inflacionarios. Va perdiendo valor ese dinero en el transcurso de este tiempo, de 12 meses. ¿Sí? Entonces es por ello que nosotros le tenemos que aplicar el interés más esa inflación, para que entonces sí, ese dinero quede actualizado y de alguna forma podamos entonces adquirir el producto que querramos. ¿Sí? El incremento en el índice de precios al consumidor, lo que les comentaba yo, este índice nacional de precios al consumidor, el Banco de México mes a mes no lo actualiza. Cuando hay inflación va al alto, pero podemos llegar a tener deflación, que es que no hubo incremento en los precios, que al contrario hubo una disminución en los precios. Y si nosotros llegamos a obtener deflación, entonces vamos a quitarle valor, ¿sí?, a la moneda. ¿Por qué? Porque en lugar de actualizarlo, de que nos salga un factor que aplicado al bien que estamos actualizando incremente su valor, lo disminuye. ¿Sí? Incremento en el cobro del equipo y su mantenimiento. Incremento en el costo de los profesionales asalariados y empleados contratados por hora. Bien, en cuanto al equipo y mantenimiento, nosotros tenemos que cargarle a ese equipo todos los gastos de mantenimiento que puede llegar a sufrir en el lapso en que lo estamos arrendando, así como también tenemos que incluir la depreciación que sufre ese activo, el desgaste físico, por así llamarlo, que obtiene ese activo. Por lo tanto, hay que disminuirlo, ¿sí?, considerarlo como un gasto. No es un gasto que estamos ejerciendo monetariamente, pero sí es un gasto que obtiene este activo por la llamada depreciación. ¿Sí? La reducción en la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. El incremento en el costo de los profesionales, se me estaba pasando. Hay que considerarlo, ese incremento que van sufriendo. Aquí en nuestro país es cada año que sufre un incremento los salarios mínimos profesionales y el salario mínimo, el mínimo de referencia que tenemos. Así que hoy en día ya tenemos dos nuevamente, de zona fronteriza y el resto del país. Bien, aun cuando nuestros empleados están cobrando arriba de dichos salarios mínimos o mínimos profesionales, nuestra obligación es actualizarlos. Si finalmente, por ejemplo, este año sufrió un incremento de un 8% o de un 6% o de un 5% el salario mínimo, es el porcentaje que yo le voy a incrementar a mis trabajadores que están por arriba de dicho salario. En este caso, este año, si no me recuerdo, dijeron que el incremento había sido del 12%, pero ese 12% se alcanzó a través de lo normal, que se le incrementa el salario, más las aportaciones que haga el gobierno. Recordemos que tenemos una integración de salario tripartita, donde hay el salario normal por el empresario, por gobierno y lo que va a percibir, lo que percibe normalmente nuestro trabajador. Entonces nosotros no tenemos que incrementarle ese 12% a los demás, pero sí
el incremento correspondiente a las prestaciones mínimas, por así llamarlas. En este caso fue como un 6%. ¿Sí? Entonces también la reducción en la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones. Hay que estar atentos. Cuando hay movimiento en los intereses de Estados Unidos, repercute para México. Si es a la alza o si es a la baja. ¿Sí? Puede ser que nos cobren un rendimiento mayor, puede ser que nos cobren un rendimiento menor. Pero hay que estar pendientes de qué movimiento es el que está teniendo la tasa de interés. Entonces, la inflación puede contribuir materialmente a modificar el análisis económico individual y empresarial. Sí lo puede modificar, porque no va a ser el mismo valor que tenemos ahorita al valor que vamos a tener más adelante. Lo vemos cuando adquirimos vehículos. No es el mismo valor que tiene en la agencia el vehículo al valor que tiene saliendo de la agencia. ¿Sí? Ya varía. Es nuevo y tiene 2 minutos que lo compraste, sí, pero ya no tiene el mismo valor. Es por eso que tenemos que tener atención en cómo se aplica y cómo afecta la inflación en cuestiones de inversiones. Bueno, en cuestiones de terminología y símbolos que se van a encontrar, tenemos el valor a cantidad de dinero en un momento denotado como presente o en tiempo, y lo representa una P. Tenemos el valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro, representado por la F, y la serie de cantidades de dinero o consecuencias, que está representado por A. El número de periodos de intereses, que es N, la I, que es la tasa de interés, y T, que viene siendo el tiempo. En interés simple, recordemos, ya lo platicamos, y ya lo vimos en finanzas administrativas, los términos de interés, periodos de interés y tasa de interés son útiles en el cálculo de suma de dinero, equivalentes para un periodo de interés en el pasado y un periodo de interés en el futuro, cuando queremos traer esos intereses a valor presente, o bien vamos a hablar de un valor futuro. Entonces los intereses viene siendo igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés, ¿sí? Donde la tasa de interés se expresa en forma decimal, ¿sí? Tenemos un monto simple, el monto o valor futuro se obtiene al sumar los intereses al capital y se sustituye, ¿sí? Obteniendo como vemos. Entonces la F es el monto simple, la P es el capital, el plazo representado por N y la tasa nominal, que es R. Por acá tenemos entonces que son 189,000 a un 20% a un tiempo de 11 meses. Tenemos entonces que son 189,000 al 20% anual a 11 meses. ¿Sí? En su desarrollo tenemos los 189,000. Aquí estamos los 11 meses entre 12, porque es una tasa anual, y nos arroja entonces un resultado de 223,650. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si bien son 189,000 nuestro valor, para conocer cuál es el interés, el rendimiento que nos arrojó, lo tenemos que restar de los 223,650. Y de esa manera obtendremos cuánto fue de interés simple. ¿Sí? El interés compuesto, recordemos que es el interés generado durante cada periodo y se calcula sobre el principal más el monto total de interés acumulado en todos los periodos anteriores. ¿Sí? Entonces es el principal más el monto total de interés, es decir, es mi monto de capital que yo estoy invirtiendo, el interés que me está dando de rendimiento, y en el siguiente periodo va a ser
mi monto de capital más mi interés del mes anterior o periodo anterior, más el interés que me dé en este preciso momento, ¿sí? Representado entonces como interés principal más todos los intereses acumulados por la tasa de interés. Viene siendo entonces un acumulado que vamos teniendo desde el primer mes que nos genera intereses hasta el último mes que nos está generando intereses, ¿sí? Lo tenemos aquí, fueron 7,500 a una tasa del 10% anual y está capitalizado trimestralmente, ¿sí? Entonces de 7,500 se fue a 20,172. La tasa era del 10% capitalizable trimestralmente, que nos daba 10,4 anual. El desarrollo, y tenemos 20,172. ¿Sí? Valor presente, que también lo platicamos, y es la cantidad que se debe de invertir ahora para producir el valor futuro, el cual se puede calcular a partir de la siguiente fórmula: P igual a F entre 1 más I elevado a N. Es decir, el valor presente es igual al valor futuro entre 1 más el interés elevado al tiempo, al plazo que lo hayamos metido en inversión, ¿sí? Y podemos llegar a encontrarnos con tasas mínimas. Estas tasas mínimas, atractiva de retorno, es el porcentaje que se usa para hacer las equivalencias entre dinero de diferentes periodos. Es la tasa de descuento derivada del costo de oportunidad del dinero. El dinero no debe invertirse en alguna alternativa, sino puede tener rendimientos al menos tan grande, ¿sí? Y puesto que es razonable pensar que existen otras alternativas que sí cumplen con esta condición. Entonces, esta tasa mínima de rendimiento no es necesariamente que nosotros tengamos que ver a qué periodo vamos a invertir, en dónde vamos a invertir, ¿sí? Sino es una alternativa mínima que pudiéramos llegar a tener, ¿sí? Un flujo de efectivos, estimaciones y diagramas. Bueno, en este flujo de efectivo lo importante es el manejo de nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos, pago a proveedores, ¿sí? Pago de impuestos, facturas emitidas, es decir, venta realizada pero que no está cobrada. ¿Sí influye? Sí, sí influye. ¿Por qué? Porque vamos a conocer realmente con cuánto efectivo se está moviendo la empresa, si económicamente es solvente bajo este flujo de efectivo que se realiza. Es por eso que nos dice que las entradas y las salidas estimadas de dinero reciben el nombre de flujo de efectivo. Dichas estimaciones se realizan para cada alternativa. Sin estimaciones del flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo un estudio financiero. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué tan solvente es la empresa en el periodo en el que está llevando a cabo sus operaciones, sobre el producto que esté vendiendo, sobre el producto que está sacando al mercado, o bien también para conocer los tiempos, los plazos de cobro, y si va a ser necesario que acudan a alguna otra alternativa de financiamiento, porque puede ser que no le alcance. Entonces tenemos que ver qué está vendiendo en efectivo, es decir, que le estén pagando vía transferencia, cheque, como sea, pero que se está manejando efectivo. ¿Qué periodos tiene él en sus pagos, sus gastos, que está pagando, sus cuentas por pagar de proveedores? E incluso me regreso, y en este efectivo, respecto a los ingresos, también tenemos que ver el periodo de recuperación de cobranza. Si estoy dando ventas a plazo, el cobro, en qué tiempo me lo están ejecutando, porque también entra dentro
de este flujo de efectivo, ¿sí? Para que con ello entonces podamos tener un análisis y ver si es posible que la empresa se pueda llegar a mantener o bien la empresa va a tener que echar mano de algunos créditos, ¿sí? Tenemos entonces, por ejemplo, un flujo de efectivo neto, que son ingresos menos desembolsos, entradas de efectivo menos salidas del mismo, y nos dice aquí que puesto que los flujos de efectivo normalmente tienen lugar en puntos variables del tiempo dentro de un periodo de interés, se adopta un supuesto que simplifica el análisis, ¿sí? Tenemos que ver si con nuestros ingresos, entre nuestros ingresos y gastos, no necesariamente tenemos ese punto de equilibrio que necesita la empresa para operar, no, que independientemente de ese punto de equilibrio tenga yo un rendimiento, o como decía yo, que no vaya yo a hacer uso de un crédito por algún imprevisto que se me llegue a presentar, ¿sí? Este diagrama constituye una herramienta importante en el análisis económico y en particular cuando la serie del flujo de efectivo es compleja. No es más que una representación gráfica del efectivo trazado sobre la escala de tiempo, es decir, en el periodo en el que estamos operando, cuánto estamos llegando a necesitar de efectivo, cuánto estamos generando de efectivo para enfrentar nuestros gastos, producción, ¿sí? Cuánto es lo que realmente genera la empresa. ¿Es solvente? ¿No es solvente? Necesita mayor venta, necesita que se vean otras estrategias de financiamiento, en fin. Para ello funciona, y sobre todo si vamos a buscar estrategias de financiamiento, por ejemplo, ante los socios o accionistas de las personas morales que llevemos, ¿qué va a pasar? Van a querer ver un flujo de efectivo. ¿En qué tiempo voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo? Para que de esa manera entonces les sea atractivo y puedan entrar a invertir, ¿sí? La tasa nominal de interés comprende y emplea correctamente la tasa. Resulta importante para la práctica de las finanzas personales. La tasa de interés nominal, representada por R, es una tasa de interés que no considera la capitalización de intereses, ¿sí? Entonces estamos hablando de tasa de interés por periodo, por el número de periodos. Aquí no hay capitalización como lo veníamos viendo en el capital simple o en el capital compuesto. Entonces la tasa de interés efectiva es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. La tasa de interés efectiva toma en cuenta la acumulación del interés durante el periodo de la tasa nominal correspondiente. Por lo general se expresa como tasa anual, pero puede utilizar cualquier periodo como base, ¿sí? Ok. Entonces, la tasa de interés nominal y efectiva en el periodo de tiempo es el periodo en el que se expresa el interés. Tenemos que el periodo de capitalización o compromiso es la unidad de tiempo más corta durante cuando se va a hacer el pago o se obtiene la ganancia, el cual se identifica por el término capitalización. Así también la frecuencia de composición es el número de veces que la capitalización ocurre dentro del periodo de tiempo, ¿sí? Como podemos ver, es similar a lo que ya hemos estudiado, las tasas de intereses, cómo influye. Es importante estas tasas de intereses llevarlas a cabo mediante la matemática financiera, ¿sí? Que es la que nos va a estar arrojando estos resultados y es la encargada de aplicar de mejor forma los intereses a los que nosotros queremos invertir. Tenemos que analizar esa parte, tenemos que ver cuánto influye la inflación, cuánto repercute esa inflación en lo que adquirimos, ¿sí?
hasta aquí lo correspondiente a este tema. Gracias.